Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar los límites unilaterales en la calculadora gráfica TI-89. Entonces, mirando nuestro primer límite, tenemos el límite cuando x se acerca a 2 desde el lado derecho o positivo del valor absoluto de la cantidad x2 dividido por la cantidad x2. Para determinar los límites, utilizaremos la función de límite ubicada debajo del menú de cálculo al que accedemos presionando F3, presionemos F3 y el límite de aviso es el número 3. Podemos hacer una flecha hacia abajo a 3 y presionar Enter o simplemente presionar 3, y ahora ingresamos la función que nuevamente es el valor absoluto de la cantidad x2 dividido por la cantidad x2. Para acceder al valor absoluto debemos ir al catálogo que está aquí, así que presionaré Catalog. AF significa valor absoluto, que es el primera opción, entonces presionamos Enter. Y luego tenemos entre paréntesis, entonces ahora necesitamos cerrar los paréntesis para el valor absoluto dividido por la cantidad x2. Que debe estar entre paréntesis. Entonces paréntesis abiertos x2, paréntesis cerrados, coma, la variable que es x, coma, porque nos estamos acercando a más 2. Desde el lado positivo o el lado derecho primero ingresamos 2 y luego coma. Para indicar que nos acercamos desde el lado positivo, necesitamos ingresar un número positivo aquí. Normalmente uso +1 cuando me acerco desde el lado positivo o derecho, y un -1 cuando me acerco desde el lado negativo o izquierdo. Así que ingresemos 1, paréntesis cerrados e ingrese. Este límite cuando x se acerca a 2 desde el lado derecho o positivo es igual a +1. Y también he graficado esta función solo para verificar, así que si presionamos el diamante F3, donde dice nos acercamos a +2 desde el lado izquierdo o el lado positivo nos acercamos al positivo. Volvamos a la pantalla de inicio. Observe cómo la única diferencia entre el primer límite y el segundo límite está aquí. Nos acercamos a 2 desde el lado derecho o positivo, y aquí nos acercamos a 2 desde el lado negativo o izquierdo. Pero solo para revisión, repasemos este proceso nuevamente. Presione F3 y luego el número 3, ingrese la función que es el valor absoluto de la cantidad x2 paréntesis cerrados dividido por la cantidad x2, paréntesis cerrados. Coma la variable x, coma nos estamos acercando a 2, coma porque nos estamos acercando desde el lado izquierdo o negativo ingresamos un valor negativo. Por ejemplo, -1, paréntesis cerrados. Observe cómo cometí un error aquí para que podamos presionar la flecha hacia atrás, cambiar eso a paréntesis cerrados y luego presionar Enter. Y observe cómo este límite unilateral es igual a -1. Volviendo al gráfico por última vez presionando el diamante F3, observe cómo esto verifica nuestro límite, a medida que nos acercamos a 2 desde la izquierda o lado negativo nos estamos acercando a un valor de función de -1. Volviendo a la pantalla de inicio nuevamente, para este último límite deberíamos reconocerlo porque estos dos límites unilaterales no son iguales, este límite no existe, pero veamos qué nos da la calculadora para este límite. Debido a que este no es un límite unilateral, lo que podemos hacer es usar la entrada anterior, y simplemente eliminar la coma y el -1 aquí. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Voy a presionar la flecha derecha, y luego la flecha izquierda una vez, y luego eliminar y presionar Enter. Y observe cómo la calculadora indica que este límite no está definido, lo que indica que el límite no existe. Lo que normalmente indicamos usando las letras de Y. Y nuevamente, esto no debería ser una sorpresa porque para que este límite exista estos dos límites unilaterales deben ser los mismos. Espero que hayas encontrado esto útil.